Hace 200.000 años, tus antepasados no tenían ropa, ni chaquetas, ni zapatos, ni mantas por la noche. Solo piel, la misma piel que todavía tiene cualquier otro simio en la Tierra hoy en día. Y eso debería inquietarte más de lo que probablemente lo hace, porque todos los demás mamíferos del planeta resolvieron el problema del frío con pelaje. Los lobos lo tienen, los osos lo tienen. Incluso el pequeño zorro ártico, apenas más grande que un gato doméstico, sobrevive a temperaturas de 50 grados bajo cero, con nada más que el abrigo con el que nació. Los humanos no tuvieron esa opción. Entonces, ¿qué hicimos en su lugar? Inventamos algo que ningún animal en la Tierra había necesitado jamás. Inventamos la ropa. Y la verdadera historia de por qué es más extraña, más antigua y mucho más accidental de lo que imaginas. Para entenderlo, hay que remontarse aún más atrás, a hace unos 2 millones de años, cuando nuestros antepasados perdieron algo que casi ningún otro primate pierde jamás: su pelaje corporal. Los científicos creen que esto ocurrió porque los primeros humanos se convirtieron en cazadores de largas distancias, persiguiendo presas durante horas bajo el sol africano, en una estrategia que algunos investigadores llaman caza de persistencia. Literalmente agotar a un animal a lo largo de todo un día, porque los humanos, a diferencia de la mayoría de los animales de 4 patas, son excelentes para disipar el calor. En ese mundo, el sobrecalentamiento era la amenaza mayor, no el frío. Perder el pelaje permitió que el sudor se evaporara directamente sobre la piel desnuda, lo cual enfría el cuerpo de manera mucho más eficiente que el jadeo. Así que cambiamos el pelaje por casi 2 millones de glándulas sudoríparas. Y fue un buen trato, mientras te quedaras en África, bajo el sol, en movimiento. Pero hay una trampa en ese trato en la que la mayoría de la gente nunca piensa. Perder el pelaje es fácil de explicar en un clima cálido. Lo que resulta mucho más difícil de explicar es lo que ocurrió después. Nuestros antepasados hicieron algo que ningún simio desnudo había hecho jamás. Salieron de África, primero hacia Oriente Medio, luego hacia Europa y Asia, hacia paisajes con inviernos reales, escarcha y nieve. Y fue entonces cuando el problema del simio desnudo dejó de ser un ingenioso truco evolutivo y se convirtió en una cuestión de vida o muerte. Un primate, sin pelo, de pie en un invierno europeo hace 40.000 años, sin tecnología, no es un animal viable. No debería haber funcionado. Y sin embargo, funcionó. Durante mucho tiempo, nadie supo exactamente cuándo los humanos resolvieron este problema, porque la propia ropa se niega a contar su historia. La tela no se fosiliza. Las pieles de animales se pudren en cuestión de años, no de milenios, y no existe una primera camisa guardada en el cajón de un museo esperando ser datada con carbono. Los arqueólogos tenían huesos, herramientas de piedra, pinturas rupestres, pero la invención más importante para la supervivencia en climas fríos no dejó casi ningún rastro físico. Entonces, ¿cómo saben realmente los científicos cuándo comenzó la ropa? La respuesta, cuando la escuchas por primera vez, suena a broma. Piojos. Los piojos de la cabeza han vivido en el cuero cabelludo humano durante millones de años, evolucionando junto a nosotros todo ese tiempo. Pero existe una segunda especie distinta, el piojo del cuerpo, que se comporta de manera completamente diferente. No vive sobre la piel en absoluto. Vive dentro de la ropa, anidando en las costuras y fibras de la tela, y solo sube brevemente a la piel desnuda para alimentarse antes de retirarse de nuevo a la tela. Este es un detalle crucial, porque significa que el piojo del cuerpo no pudo haber evolucionado, ni siquiera pudo haber existido, hasta que los humanos tuvieron algo que poner. Sin ropa, no hay hábitat para un piojo del cuerpo. No hay piojo del cuerpo. Es casi demasiado simple. Así que un equipo de genetistas hizo algo ingenioso. Compararon el ADN de los piojos de la cabeza y los piojos del cuerpo,
para calcular hace cuánto tiempo se separaron las dos líneas en especies distintas. Las mutaciones genéticas se acumulan a un ritmo aproximadamente predecible a lo largo del tiempo. Así que, midiendo las diferencias entre las dos poblaciones de piojos, pudieron calcular una fecha hacia atrás. La respuesta arrojó aproximadamente 170.000 años. Ese es el número. Ese es, aproximadamente, el momento en que los humanos comenzaron a cubrir sus cuerpos de manera habitual, no con una piel echada sobre un hombro para una sola noche fría, sino de forma lo suficientemente constante y durante el tiempo suficiente como para que una especie enteramente nueva de insecto tuviera tiempo de evolucionar en torno a ello. Esa fecha no es una coincidencia. Coincide casi perfectamente con otro suceso que ocurría en el planeta al mismo tiempo. La última gran edad de hielo estaba apretando su control sobre el hemisferio norte. Las temperaturas globales caían, los glaciares se expandían, y los humanos modernos comenzaban a salir de la cálida cuna africana, donde la piel desnuda funcionaba perfectamente bien, hacia latitudes donde definitivamente no lo hacía. Traslada a un primate sin pelo, enfriado por el sudor, a un invierno de la edad de hielo. Y tienes un serio problema de ingeniería entre manos. Uno que la biología por sí sola no podía resolver con la rapidez suficiente. Los humanos no podían simplemente recuperar su pelaje a voluntad. La evolución no se revierte en unos pocos miles de años, y mucho menos en una sola generación temblando durante un mal invierno. Así que, en su lugar, los humanos hicieron algo que casi ninguna otra especie en la historia de la vida en la Tierra ha logrado jamás. Evolucionamos tecnología en lugar de biología. Le quitamos el pelaje a otros animales, animales que habían pasado millones de años desarrollando sus propios abrigos para el frío, y nos lo pusimos nosotros mismos. Esta es, genuinamente, una de las invenciones más importantes de la historia humana, y vale la pena detenerse en lo extraño que resulta. A menudo pensamos en el fuego como la primera gran tecnología de supervivencia de la humanidad, y lo fue, enormemente. Pero el fuego solo mantiene caliente un lugar, alrededor de un único círculo de luz. La ropa hizo algo que el fuego nunca pudo. Permitió que los humanos llevaran consigo su propio clima personal y portátil, a donde quiera que caminaran, durmieran o cazaran. Una persona envuelta en la piel adecuada podía alejarse del fuego, caminar kilómetros, dormir a la intemperie y aún así sobrevivir. Esa portabilidad cambió por completo dónde podían vivir realmente los humanos. Y, una vez que eso ocurrió, algo extraordinario sucedió casi de inmediato. Con la ropa, los humanos pudieron sobrevivir en lugares para los que sus cuerpos jamás habían evolucionado. Las llanuras heladas de Siberia, los bordes del Círculo Polar Ártico, los bosques de la Europa glacial. Miles de años antes de la agricultura, antes de la escritura, antes de que existiera algo remotamente parecido a una ciudad en cualquier parte de la Tierra. La ropa es una de las razones centrales por las que los humanos terminaron convirtiéndose en la única especie en establecerse en todos y cada uno de los continentes del planeta, incluyendo algunos de los entornos más fríos y hostiles imaginables. Ningún otro primate, ni siquiera nuestros parientes vivos más cercanos como los chimpancés y los bonobos, abandonó jamás la estrecha franja tropical en la que evolucionó. Los humanos sí lo hicieron, y la ropa fue una parte importante de cómo esa migración fue siquiera físicamente posible. También existe sólida evidencia física de este salto adelante. Más allá de los piojos, los arqueólogos han desenterrado agujas de hueso, pequeñas herramientas moldeadas deliberadamente, con un diminuto ojo perforado en un extremo, que datan de hace aproximadamente 40.000 años en Siberia y partes de Europa. Estas no eran simplemente herramientas para hacer un agujero en una piel y pasar una cuerda por él. Una aguja con ojo está diseñada con un propósito muy específico: coser prendas ajustadas y a medida.
en lugar de simplemente drapear una piel suelta sobre los hombros y esperar que se quede en su lugar. Esa distinción importa enormemente. Una piel drapeada deja escapar el aire caliente constantemente. Una prenda a medida, cosida ajustadamente en las costuras, atrapa una fina capa de aire caliente directamente contra la piel, convirtiendo a quien la lleva en su propio refugio aislado. En un sentido muy real, esa aguja de hueso fue la primera pieza de ingeniería de control climático de la humanidad. Miles de años antes de que nadie entendiera un solo principio de la termodinámica. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado. Una vez que la ropa había resuelto el problema de la supervivencia, no se detuvo simplemente ahí, conformándose con ser puramente funcional. Silenciosamente comenzó a resolver un problema completamente diferente, uno que no tenía nada que ver con la temperatura. ¿Quién eres tú? A medida que diferentes grupos de humanos se dispersaban por distintas regiones, comenzaron a vestirse de manera diferente entre sí. Y no puramente porque sus climas locales lo exigieran. La ropa se había convertido en otra cosa por completo. Una señal, una manera visible de mostrar a qué grupo pertenecías, cuál era tu estatus dentro de ese grupo, e incluso a veces qué creías sobre el mundo. Lo que había comenzado como una respuesta desesperada para no morir de frío, se transformó lentamente en una de las primeras formas de identidad humana, apareciendo miles de años antes de que el lenguaje hablado siquiera tuviera palabras para la mayoría de las ideas abstractas, como el estatus, la pertenencia o la tribu. Vale la pena detenerse un momento en esto, porque significa que la ropa lleva una extraña doble historia. Cada prenda de tela sobre tu cuerpo hoy está haciendo dos trabajos a la vez. Y ha estado haciendo ambos trabajos durante al menos 170.000 años. Te mantiene caliente, exactamente como mantuvo con vida a un humano tembloroso en una llanura de la edad de hielo. Y le dice a todos a tu alrededor algo sobre quién eres, exactamente como el manto ornamentado de un jefe le decía a toda una tribu algo que la piel sencilla de un cazador jamás podría. Así que la próxima vez que te pongas una chaqueta sin pensarlo dos veces, o elijas una camisa sobre otra por cómo te hace lucir, en lugar de por cuánto calor conserva, recuerda esto. Estás repitiendo, casi exactamente, una invención que permitió a un simio africano sin pelo salir de su continente de origen y conquistar un planeta entero cubierto de hielo. No hicimos crecer pelaje, lo inventamos. Y hemos estado usando esa invención, literalmente, desde entonces.